Tenemos novedades en lo que tiene que ver con todo el comercio, con el resto del mundo, cómo está Chile, qué se está haciendo al respecto, qué pasa con los acuerdos también económicos y bueno, otras cosas. Estaremos conversando con novedades también junto a Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Hola, hola Bárbara, muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, tenemos una novedad, que es la firma del primer acuerdo comercial de economía digital. Esa es la novedad. ¿De qué se trata esto? A ver, nosotros un poco, como parte de la agenda de la Subsecretaría y de la Cancillería, es enfrentar el comercio de nueva generación con reglas. Y esas reglas significan no solamente abordar los temas de facilitación de comercio a través de plataformas, sino que también toda la dimensión de los productos digitales, de los bienes digitales. Y hay una serie de temas que no están regulados y por lo tanto en este comercio de nueva generación nosotros nos pusimos de acuerdo con Nueva Zelanda y Singapur, tres países con los que desde hace ya muchos años y décadas venimos desarrollando iniciativas en el marco, y digamos, somos muy pioneros en el ámbito del comercio internacional, en lo que se conoce como el P4, para decir, miren, pongámonos de acuerdo en el estándar de cómo nosotros dotamos, facilitamos, habilitamos y creamos comercio en la era de la economía digital. Y por lo tanto, este es un acuerdo que es primero en su tipo en el mundo, y además se está firmando por primera vez en la historia de nuestra política comercial de manera digital por los ministros Rivera, Parker y también Singh de Singapur, hoy a las 7:30 de la tarde de Santiago. Ahora, para entender el contexto, ¿de qué estamos hablando cuando pensamos en productos digitales? Por ejemplo, cuando es algo que existe en un formato estrictamente digital como un libro electrónico y que se mueve a través de la web, pero pueden ser también los servicios de un arquitecto, en la medida de que el plano efectivamente exista en un formato digital y circula a través de la red. Entonces, no solamente estamos hablando de la venta de un bien a través de una plataforma digital, un bien físico, como son los temas de comercio electrónico, sino que también de todo lo relacionado al comercio de productos o bienes digitales. Y para eso es muy importante asegurar la protección de la información personal, por ejemplo, el flujo confiable de datos, el flujo transfronterizo de datos, que las empresas puedan transferir información transfronterizamente para servir a sus clientes sin importar dónde estén localizados los servidores, que los datos públicos sean abiertos, expandiendo el acceso, por ejemplo, y el uso de datos públicos para generar nuevas oportunidades económicas y en particular para las pymes. Pero también aquí hay un tema de innovación de datos y de sandbox que le llaman, pero en el fondo espacios de prueba regulatorios para promover una cooperación en el sector de las fintech y generar soluciones para ese sector en el caso de los negocios. Y otros temas también relacionados a la facilitación del comercio, que este sea digital, ocupar factura electrónica, comercio sin papel, con costos operacionales reducidos, en el caso de los pagos electrónicos, promoviendo la cooperación de este sector fintech y soluciones para los negocios, con menores plazos, ya te decía antes, por la facturación electrónica que sí regula el acuerdo, con pagos más rápidos, menores tiempos y costos, y también el tema de la identidad digital, cooperando entre estos países a propósito de la identidad digital, que ésta sea segura, protegida y que esté mutuamente reconocida. Y así con otros temas que también son de nueva generación, el acuerdo busca también cooperar e intercambiar prácticas para tener un estándar común en el ámbito de la inteligencia artificial, en la protección del consumidor en línea, en la cooperación para las pymes, y establece un mecanismo de implementación dirigido exclusivamente a las pymes. Y eso es lo que nos pusimos de acuerdo con un estándar alto, por eso lo hicimos en el fondo en este grupo de 3 países que hemos desarrollado otras iniciativas antes, que somos pequeños, somos países abiertos al mundo, dependemos del comercio, y lo que buscamos es que esto se expanda. Y ya tenemos mucho interés, una vez que este acuerdo entre en vigor, de que otros países se incorporen al DEPA de Europa, de Asia, de América Latina, y por lo tanto vamos a ir creciendo, y por eso este acuerdo es una punta de lanza tan importante, yo diría histórica, en el ámbito de la economía digital, porque necesitamos esas reglas, necesitamos que nuestras pequeñas y medianas empresas, medianas y grandes, tengan las reglas para poder desempeñarse de mejor manera, con certeza, en el ámbito de la economía digital. O sea, pensando como en simple, la idea es que todos los productos digitales puedan estar acompañados de un ecosistema en el que sea muy simple, tanto desde la fabricación o de la creación del producto o servicio, hasta poder venderlos en las transacciones, poder recibir los pagos, o sea, todo el círculo completo en forma digital y expedita con certeza. ¿Y se necesitan modificaciones legales para eso también?
No, modificaciones legales en Chile no, pero sí este es un acuerdo que va a tener que ir al Congreso y claramente significa que tiene un capítulo de solución de controversia, en el fondo tiene dientes, por así decirlo. Tiene un ámbito de cooperación muy importante, pero también tiene regulaciones a las que los países se obligan a seguir en términos de su intercambio comercial de punto a punto. Pero no vemos que sea necesario cambios desde un punto de vista legal, pero hay temas muy importantes que facilitan el comercio en el sentido de, por ejemplo, la moratoria para los aranceles en el ámbito de los productos digitales o los bienes digitales. Esto es un comercio que no está sujeto a aranceles como lo están sujetos las manzanas, por ejemplo, o los bienes físicos. Ahora, cuando pensamos en productos digitales, y esto va a ser un tema que nos acompaña también hace mucho tiempo, sobre todo en países como Estados Unidos, respecto a China, es fácil la piratería, es fácil de alguna manera compartirlo por las redes sin pagar los derechos, lo que corresponde. Me imagino que también incluye alguna forma de proteger estos productos y servicios. Sí, el ámbito de la propiedad intelectual, sobre todo cuando hablamos de justamente los temas de innovación, son muy importantes de proteger. Y por eso es que este acuerdo también es tan importante y lo conversamos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque nuestros emprendedores, para poder salir al mundo, o incluso casos específicos como los desarrolladores de videojuegos, hemos tenido casos de desarrolladores a los que les han pirateado sus productos en otros países. Y tenemos que tener esas reglas. Ahora, este acuerdo desde el punto de vista de la propiedad intelectual no establece estándares en específicos, porque ya eso corre por un canal paralelo. Nosotros participamos del TRIPS, que es el acuerdo de propiedad intelectual en el ámbito de comercio de la Organización Mundial del Comercio, y bilateralmente también está suficientemente cubierto en los acuerdos que tenemos y en los que estamos negociando. Pero sin duda, eso es algo que tenemos que saber también explicar y desarrollar mejor con la comunidad científica, con la comunidad de innovación, del emprendimiento en Chile, porque si queremos convertirnos en un hub de innovación, tenemos que cuidar también la inversión que hacen nuestros emprendedores y para que salga al mundo. Y eso es algo que los 3 países que suscriben el DEPA lo tienen claro, y operamos permanentemente en el ámbito, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde acaba de ser electo justamente como director un singapurense. Por lo tanto, en el ámbito del DEPA, ese es también uno de los puntos de nuestra agenda de trabajo en la OMPI, en esta organización. Porque la innovación y la propiedad intelectual van de la mano, no solamente desde un punto de vista defensivo, es decir, cuando nosotros queremos, por ejemplo, poder aprovechar los estudios científicos a propósito de un fármaco, o limitar de manera razonable el ámbito de protección en derechos de autor, sino que también de respecto de lo que nosotros queremos llevar y defender en el mundo. Y como eso va a darse muy probablemente en un contexto, en un formato, en una plataforma digital, el DEPA lo que hace es hacer un barrido de todos los temas que son necesarios desde el punto de vista de la regulación y llevarlo a nivel de un, por decirlo así, del primer PLC digital que el país suscribe. Pero es un poquito nuevo y donde estamos haciendo de alguna manera historia junto con Nueva Zelanda y Singapur. Subsecretario, ¿qué tipo de empresas participan con estas características o este tipo de proyectos digitales también? ¿Quiénes se pueden acoger o beneficiar de este tratado? Bueno, eso va de la mano de un poco lo que significa la industria de servicios en Chile. Las empresas chilenas que hoy día están en esto son desde hosting, por ejemplo, para web y correo electrónico, licenciamiento de software, procesamiento de información, mantenimiento de servicios TIC, y también infraestructura TIC, almacenamiento, desarrollo de aplicaciones, testeo de software, enrutamiento de datos, etc. Y ese sector, el de las TIC, representa hoy el 34% de las exportaciones de servicios de Chile, versus el 24% que ocupaban en 2010. Por lo tanto, hemos visto un crecimiento muy importante en el ámbito de los intangibles que tienen que ser fortalecidos desde un punto de vista del marco regulatorio para potenciar esa expansión. El año pasado, las empresas chilenas que exportaron TIC sumaron 430 millones y eran más de 200 empresas. Y la mitad, o más de la mitad, eran pymes. Y por lo tanto, esos 120 mercados, donde también se suman, evidentemente, que Singapur y Nueva Zelanda, esperamos que vaya creciendo en este nuevo rayado de cancha, digamos, con nuevas reglas, porque es un rubro emergente que merece y necesita tener reglas claras para su desempeño.
Justo quería preguntar por eso, la participación de las pymes. Se sabe que en la medida que se crezca en innovación, en conocimiento tecnológico, no se necesita necesariamente una gran infraestructura o grandes recursos para poder emprender en este rubro. ¿Podría potenciarse mucho con este tratado? Sí, porque esto es el fondo en la hoja de ruta de la internacionalización de una pyme, por ejemplo, en el ámbito de los servicios, con el caso del acuerdo con Brasil, que no se obligue a la pyme a tener un establecimiento comercial en el punto de destino. Eso es un tremendo ahorro en la rebaja de costos. El uso de la factura electrónica que está establecido en el DEPA, el uso de la firma digital avanzada, que sea en el fondo, exista interoperabilidad de los distintos mecanismos, que también es algo que se establece en el DEPA. Esos son rebajas de costos muy concretas para las pymes. Y por lo tanto creemos que esto, donde al final significa bajar barreras de entrada, eliminar costos de transacción, etcétera, va a ser un aporte importante que se suma a otros acuerdos que tenemos en el ámbito de los servicios, de las compras públicas, en el ámbito del comercio electrónico, y es un complemento muy importante e integral, yo lo diría, a lo que significa economía digital, entendida como conceptos tradicionales de facilitación del comercio en el mundo del comercio electrónico, pero también los nuevos temas y lo que se refiere ya al comercio directamente de productos digitales o bienes digitales. Usted mencionó que hemos subido en esta categoría la exportación de 24 a 34%. ¿Tienen proyecciones de cuánto podríamos llegar y en qué plazo? Bueno, en un contexto de incertidumbre económica, eso es difícil de poder proyectar. Nosotros lo que sí buscamos es como gobierno, y para eso tenemos una mesa donde estamos sentados distintos ministerios y servicios públicos a propósito de la exportación de servicios, es central de poder tener esas herramientas para poder desarrollar el sector. Nosotros, como país exportador de materias primas, por ejemplo, en el caso del cobre, en el caso también de los productos forestales, pesqueros, etcétera, hemos desarrollado una capacidad, yo diría, de clase mundial para proveer servicios de altísima calidad, de ingeniería, de asesoría, de consultoría, de reparaciones, etcétera. Y servicios que muchas veces van en este ámbito digital. Por lo tanto, la reactivación económica que esperamos que se produzca, superada la de la mano también de una proyección importante de crecimiento en el ámbito de los servicios y por lo tanto de la economía digital, pero no quisiera aventurar números en un contexto donde la OMC dice que el comercio puede caer hasta un 30% este año, pero sí tenemos que estar muy preparados para la post-pandemia, para las herramientas que necesitan nuestras empresas para poder salir al mundo, y esto es una muestra de ello, de que pese a la adversidad, a la dificultad, a la disrupción que significa una pandemia como la del COVID-19, estamos preparándonos para enfrentar con las reglas que se requieren las oportunidades que va a traer la post-pandemia. Pensando en la post-pandemia y también en la pandemia actual, que se está prolongando por más tiempo del esperado, ¿influyó eso también en algo que se pudiera acelerar la discusión de este tratado, pensando en que estamos confinados y los productos digitales probablemente tienen mucha más probabilidad que el presencial por estos momentos? Mira, la verdad es que no. Nosotros partimos esta negociación en mayo del año pasado en Viña del Mar, en APEC, en la reunión de ministros de comercio. Finalizamos este año, en enero, y lo que hemos hecho es la revisión legal de este acuerdo, donde hay un mini sitio en la página de SUBREI ya disponible con la información del mismo, y siguió sus tiempos. De hecho, esta firma originalmente se pensó que fuese presencial, pero no la quisimos dilatar justamente para no tampoco dilatar los beneficios que se vayan a producir y que se vayan sumando también nuevos países para aprovechar este acuerdo. Así es que afortunadamente no tuvo un impacto, y desde SUBREI lo que hemos buscado hacer también es que incluso en plena pandemia nuestra agenda de política comercial se mantenga, de negociaciones, se mantenga vigente, como es el caso de la Unión Europea. La séptima ronda de negociaciones tuvo lugar hace un par de semanas de manera virtual. 200 técnicos de ambos lados y distintos ministerios se conectaron y hubo un muy buen avance. Lo mismo con en la negociación con el EFTA, que son los otros países de la Unión, perdón, de Europa que no están en la Unión Europea. Y vamos a seguir en eso. Teníamos una negociación pendiente con la India. Vamos a seguir impulsando eso de manera virtual apenas ello sea posible. Pero esperamos que lo afecte lo menos posible, porque sabemos que
La post-pandemia va a requerir de más oportunidades y eso también tiene que ver con los acuerdos que están en el Congreso, con las negociaciones en curso, las nuevas negociaciones que vamos a impulsar, sin descuidar que también un clúster, en el fondo un aspecto central de temas que esta subsecretaría quiere impulsar es el de la economía digital, es el de los servicios, es el de un mejor aprovechamiento de los acuerdos que ya tenemos en materias que son muy relevantes para las pymes, como son las compras públicas, por ejemplo. ¿Qué otros países están pensando que pudieran unirse en un menor plazo a este acuerdo que están planteando con Nueva Zelanda y Singapur? Hay conversaciones informales, pero se nos ha requerido, digamos, información a los países del DEPA, por ejemplo, por parte del Reino Unido, que está también en un proceso de desarrollo de su política comercial una vez que abandone la Unión Europea. Países de la región en el ámbito de la Alianza del Pacífico también nos han pedido mucha información. Argentina, México, por ejemplo, y países también del Asia Pacífico y del Medio Oriente, los Emiratos Árabes Unidos, donde hay chilenos que hoy día prestan servicios, por ejemplo, en el ámbito de la construcción y la arquitectura y la ingeniería, y también países del sudeste asiático o incluso de Asia. Esto es algo que vamos a empezar y es un tema que se va a conversar hoy día entre los ministros, la expansión del acuerdo, la implementación del acuerdo, porque además estamos con muy buenos socios y sabemos que este acuerdo lo vamos a implementar con un calendario muy, muy ambicioso, y la ampliación del acuerdo y los nuevos países es justamente algo que se va a discutir en la ceremonia de firma. Bueno, hoy se firma. ¿Cuándo podríamos tener ya novedades respecto a, no sé, en el calendario? ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, ese trabajo empieza desde ya. Lo que sí, cada país va a iniciar sus procesos internos de incorporación a su derecho interno, y por lo tanto nosotros vamos a enviar este acuerdo al Congreso. Y el resto de los temas tiene que ver con empezar a implementar desde ya, y nuestros equipos, equipos de servicios y economía digital ya están elaborando esa hoja de ruta para poder, por ejemplo, a propósito de interoperabilidad, ya generar los contactos para estar listos cuando el acuerdo entre en vigor. Y creo que vamos a tener buenas noticias durante este año en lo que va a ser la implementación del acuerdo, porque hay mucho interés, y no solamente de los países, sino que también de la industria. Me correspondió estar en distintas partes en Singapur en enero de este año, justamente conversando con empresas como Google, como Microsoft, y otras más también muy interesadas en esto, como de alguna manera una experiencia que va a marcar un precedente en términos de la oportunidad para hacer negocios en esto. Chile se tiene que jugar el todo, digamos, en la cancha de la economía digital. El presidente Piñera lo ha señalado en el sentido que esta es una verdadera revolución para la que tenemos que estar, pero hay una ola que va a pasar. Y si no tenemos las herramientas, se nos va a pasar la ola. Y por eso esta es una contribución a esas reglas que necesitamos para que florezcan las iniciativas. Lo hemos dicho, aquí lo importante, el concepto central del DEPA es que cualquier persona que tenga una buena idea y acceso a Internet pueda generar una oportunidad de negocio, y ese es el principio básico sobre el que este acuerdo, que es muy técnico, se construye. Finalmente, ¿han tenido conversaciones preliminares con parlamentarios, pensando que esto va a tener que pasar por el Congreso? Sí, nosotros hemos conversado con la sociedad civil, y en el ámbito del mundo parlamentario sabemos que existen grupos de parlamentarios muy involucrados en los temas de tecnología, de innovación, y esperamos tener ese acuerdo, perdón, ese diálogo en el Congreso, y creemos que el haber trabajado con la sociedad civil en distintas organizaciones, ONG, informarles lo que estamos haciendo, cómo también estamos protegiendo al consumidor la identidad personal, los datos personales, etcétera, fue facilitando que efectivamente aquí hay un ambiente constructivo respecto de lo que significa involucrar al país en la economía digital, y estamos convencidos de que el Congreso vamos a poder también tener un apoyo robusto de este rol. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, subsecretario. Que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias, Bárbara. Saludos a todos ustedes. Que estén muy bien. Los dejamos invitados a que siga informándose junto a nosotros en emol.com.